¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Influyente, el primer podcast en Perú sobre apologética y evangelismo. Aquí es el perro de la casa y vamos a presentar a los dos expositores de hoy. El primero es Armando López Arenas, es pastor de la iglesia La Ciudad, es encargado de misiones y discipulado y es también docente. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad de compartir, poder analizar juntos las situaciones que están pasando con respecto a la iglesia, el crecimiento. Y bueno, si sigo mejor ya me tomo todo el control. No. Mejor sigo presentando. Ok, el siguiente invitado es Alan Ugarte, amigo de hace muchos años, hemos trabajado juntos, es pastor, es comunicador. Bueno, es pastor de la nueva iglesia que tiene sede en Andahuaylas y en Lima. Bienvenido, Alan. Gracias una vez más por la invitación. Hace bastante tiempo creo que no nos podemos ver un poquito, pero me alegra poder estar aquí y bueno, vamos a pasarla bien, conversar un poco, ¿no? Sí, quiero que se relajen, que puedan comunicarse de la manera más fluida posible, como son realmente, porque lo que nos interesa es que la gente que nos ve, nos escucha, desarrolle pensamiento crítico más allá de este cartel tonto que le han puesto muchas veces a los cristianos, ¿no? De no piensan, ¿no? Solo siguen como borregos, sino que un cristiano puede pensar más allá del análisis de la escritura, también en su cultura, en su contexto, en su país, como en este caso Perú. Y el tema de hoy es intenciones. Le he llamado así porque no solamente estamos basando esta temporada del podcast sobre el documental que hemos visto de Hillsong y toda la polémica que hay, sino también en el hecho de que se ha criticado mucho las intenciones de esta iglesia al expandirse, al crecer, al manejar mucho dinero, con el liderazgo, con los voluntarios, y hemos tocado en cada episodio distintas temáticas y distintos tópicos sobre este documental aplicados a nuestra iglesia local. Yo quisiera por eso tocar el tema de intenciones con la iglesia. Ustedes son pastores, entonces, como decías tú, Alan, hace un momento detrás de cámaras, es diferente cuando alguien habla de la iglesia como un periodista deportivo, ¿no? Sin estar en la cancha. Ustedes son pastores y están en la cancha. Quiero saber su opinión. En este caso, la primera pregunta es esta. ¿Por qué una iglesia local debería extenderse? Quiero preguntar a ti primero, Alan, por favor. ¿Por qué una iglesia, en un momento que está formada, no sé, por 100 personas, dice, vamos a abrir una sede allá, un local por allá? ¿Por qué debería extenderse? ¿No está bien ahí? ¿No debería otra persona hacer otra iglesia allá? ¿Cómo la ves tú? Bueno, a ver, hablamos de iglesia en términos abiertos, ¿bien? Si bien es cierto, existen los locales, ¿bien? Pero hablar de una iglesia local significaría que estamos pensando en un grupo cerrado. Ya entonces creo, bueno, como nueva iglesia, creemos que la iglesia no es un grupo cerrado y no debería ser un grupo cerrado. ¿Ya? No obstante, yo no puedo referirme a las intenciones de otros pastores, pero creo que como personas naturales, ¿bien? Como personas naturales tenemos la necesidad de reproducirnos, de reproducir aquello que creemos. Entonces, por ejemplo, mi hijo es parecido a mí, ¿no? O sea, él es músico y yo quiero que sea músico, ¿no? O sea, y lo voy inculcando, lo voy encaminando, quiero que sea de pensamiento crítico, entonces lo voy llevando a que analice, etc. Entonces creo que muchas veces pasa también eso con muchos pastores, ¿no? Entonces tenemos esta iglesia, creemos que la palabra del Señor nos dijo que en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, pero nosotros queremos replicar el pensamiento que nosotros tenemos. ¿Me dejo entender? Claro, entonces, como una ideología. Claro, entonces quiero no solamente pensamientos, sino aquellas de pronto costumbres, tradiciones que como iglesia podemos hacer. Y estoy hablando de una iglesia local X, ¿no? Entonces por esa razón algunos comienzan a replicarse, ¿no? El apóstol Pablo va a decir en una ocasión, veo que algunos están predicando por competencia, ¿no? Y lamentablemente también existe. Sí. O sea, por eso te decía, no podemos hablar de intenciones. Yo no podría decirte la intención de la iglesia X ha sido tal, ¿no? Pero todas estas intenciones están, ¿no? O sea, está el hecho de que uno quiere replicar aquello, quiere seguir creciendo. Está el hecho de que algunos dicen, yo tengo mi iglesia y quiero que sea más grande. También lo hay, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo, continuando en esa línea de pensamiento,
va a decir, no sé si lo hacen por competencia o no, pero igual yo me alegro porque están predicando el Evangelio. Entonces, de alguna manera, ese es mi corazón también, ¿no? O sea, claro, fuera de las motivaciones que cada uno pueda tener, es entendible, ¿no? Que suceda así. así es. Pero yo le mencionaba porque de hecho es cuestionado en este documental, ¿no? ¿Por qué Hillsong se extendió internacionalmente y en los lugares en los que se extendió? Criticando, obviamente, sin mencionar, por ejemplo, que es en África, y África es un continente que tiene muchos problemas también, o sea... Ahora, no sé si me permites todavía responder. Ya. El asunto, yo creo lo siguiente, ya como te decía, la perspectiva de una iglesia, que ya ha crecido, que es grande, la perspectiva siempre va a ser replicar aquello que nosotros tenemos, ¿no? Lamentablemente, hace poquito escuchaba al presidente director de Hillsong, ¿ya? Y él decía algo muy, muy interesante y que realmente te llega al corazón, ¿no? Porque él decía, me hubiera gustado que hubieran hecho un documental de Hillsong, ¿bien? Ayudando a la gente que tiene necesidad. De los colegios que estamos ayudando, de las casas hogar que estamos llevando, de los alimentos que llevamos todos los fines de semana, de cómo están ayudando con ropa, de abrigo a la gente que incluso también está en África. Claro. Entonces, ¿por qué razón abrir en diferentes lugares? Precisamente por eso, porque tenemos el ánimo de bendecir. Y eso es algo que abiertamente uno puede notar de una mega iglesia como Hillsong. ¿Bien? ¿Por qué? Como iglesias pequeñas, muchos no tienen la capacidad de poder alcanzar a algunos otros. Sin embargo, por ejemplo, alguien como Hillsong sí lo hizo. Lo hizo a través de diferentes lugares, diferentes locales, donde ellos pueden replicar no solamente lo que quieren, sino la forma de pensar y pueden ayudar al lugar donde están. Claro, o sea, no solo a través de la música, la cultura, sino también de extender el local, digamos, ¿no? Que era llegar ahí. Ahora, también, de hecho, la cuestión es si es necesaria una iglesia tan grande. Y eso quería preguntarte, Armando, porque yo sé que la iglesia de la ciudad tiene también contacto con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el tema de la extensión en ese caso, ¿no? Y es tan necesaria, o sea, han pensado, vamos a hacer una mega iglesia en Perú. ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? De acuerdo al libro Small Church, el 96% de las iglesias en todo el planeta Tierra son aproximadamente de 150 miembros. ¿Eso qué está significando? Que la gran mayoría normalmente está enfocada en la persona, en tener una relación con las personas tipo familiar. Me encantó cuando mencionaste que dijiste no somos una iglesia sino una cultura. Y por lo que veo se le da al que visita, a la persona que está viniendo a la iglesia, la libertad o la oportunidad para poder decidir, ¿no? A dónde ir. Y si el 96% de toda la cantidad de las iglesias está enfocada en grupos pequeños, en algo íntimo, creo que es muy interesante que el 4% se enfoque en grande, ¿no? Y como escuché a un doctor en teología la semana pasada, él decía de que muchas de las iglesias, las megas iglesias, que se está volviendo para algunos, no todos, un problema, es que la gente está recibiendo religiosidad debido a que en el posmodernismo hay una necesidad increíble por relacionarse con lo religioso, inclusive podríamos decir con lo místico, pero sin tener a Dios en todo esto. Entonces ellos pueden buscarlo en la Pachamama, lo pueden buscar en el Cuy, en lo que fuera, pero el punto es de que ellos están necesitados de esto religioso. Entonces estamos pasando de lo moderno al posmoderno. Entonces en esta necesidad ellos están contentísimos y ese es el enfoque que estas megas iglesias están teniendo. No que estoy diciendo que está mal, sino que el enfoque de ellos va a ese grupo de gente. O sea, más amplio y más cultural, no es tanto como específico y teológico, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, algunos hablan del término light, ¿no? Cristianismo light, evangelio light, y para algunos les encanta. Justo mencionaste sobre lo que decía el encargado, el pastor, el nuevo pastor de Hillsong, que ha reemplazado no sé de qué Houston. Palabra usar, pero dependiendo de la perspectiva humana, puede cambiar este término, pero él decía, ¿por qué no hicieron
un documental positivo. El punto es de que algo malo ha pasado y ahora estamos viendo una cultura woke que está enfocado en todo lo que no le parece, entonces hay que bloquearlo, ¿no? Aunque la intención realmente quizás de ellos fue buena, están yendo al extremo. Entonces, en este punto estamos viendo de que Discovery Plus ha hecho todo esto justamente para llenar las expectativas de este grupo que está necesitado de respuestas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Están habiendo abusos, hay gente que se está quejando, etcétera. Entonces, desde la perspectiva de nosotros como pastores, como siervos del Señor, es muy lamentable que está pasando esto, pero respondiendo a tu pregunta, es un poco difícil poder estar en el medio, es como un sándwich, ¿no? O sea, por una parte sabemos de que es muy difícil para la iglesia poder complacer a todos y tenemos que seguir adelante con lo que Dios nos llama. La primera pregunta fue con respecto a que cómo es esto que quieres multiplicarte, y es porque en la Biblia dice ir a todas las naciones, pero antes de eso hacer discípulos. De acuerdo a un libro que estaba leyendo con respecto a plantación de iglesias que está en inglés, en este libro se ve que es muy interesante, que dice que no hemos sido llamados a plantar iglesia, sino a hacer discípulos. Y creo que si nosotros nos enfocamos en hacer discípulos y no tanto en plantar iglesia, vamos a cumplir con lo que tú estabas diciendo, de ser una cultura. O sea, si nos enfocamos en las personas, en hacer discípulos, en que estas personas se parezcan a Jesús, estamos cumpliendo la gran comisión. Y como algo natural va a venir lo de la plantación de iglesia, y no al revés. Qué buen punto interesante, porque coincide en esto, ¿no? En el hecho de que, claro, no es un negocio, ¿no? No es una Starbucks, que vamos a abrir una sede allá, ¿no? Sino es haciendo discípulos. Habrá un discípulo que vive por allá y él también quiere recibir gente en su casa, ¿no? Y entonces, si empieza a recibir más y más gente, puede la iglesia tener una sede, entre comillas, o extenderse para allá. Pero lamentablemente, en Perú al menos, se ha institucionalizado la iglesia local de tal manera en que una iglesia dice, bueno, vamos ahora a San Juan del Lurigancho, vamos ahora a Villa El Salvador, vamos a atender esa necesidad, vamos a abrir una iglesia allá. Vamos a mandar un pastor para que lidere allá. Vamos a mandar un grupo de hermanos que haga la obra allá. No me parece del todo mal, porque claro, evangeliza, pero como no vive allá, no sueña con ellos, no sufre con ellos, están como enviados y a veces se cae la obra. ¿Habría otra manera, Alan, en que esa iglesia se extienda? ¿Cómo sería? Algo que compartíamos con la iglesia hace poco, ¿no? Y les decía, a mí siempre me gusta ver el vaso, como dicen a veces, medio lleno, ¿no? O sea, siempre soy optimista en ese sentido. Y les decía, para mí la iglesia no se divide. Bien, o sea, han salido muchas iglesias, a partir de una, salió una para acá, y esa se dividió en otras, entre comillas, pero para mí la iglesia no se divide, para mí la iglesia se multiplica. Bien, ¿por qué? El caso que yo veo, por ejemplo, en la iglesia en Andahuaylas, ¿ya? Veo que una iglesia particularmente se, entre comillas, dividió. El asunto es que lo que yo puedo observar es que habían otros dos pequeños grupos que hacía años estaban intentando salir adelante como iglesia y no lo lograban. Pero al momento que esta iglesia sale un grupo que, como dicen algunos, se divide, va a este de acá, otro grupo se va a esta otra de acá, y estas dos comenzaron a crecer. O sea, es necesario que se divida la del centro para que los demás crezcan. ¿No? O sea, ahora, para mí, ¿ya? Y esto es una opinión muy personal, para mí incluso es una estrategia de Dios. Y te digo por qué. Si leemos el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta, para empezar, el mensaje del Señor Jesucristo les dijo, salgan de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas está escribiendo los Hechos y dice, y todos fueron esparcidos. Sí. O sea, es decir, se cumplió el propósito, todos fueron esparcidos, cada uno tenía que ir a un lugar y comenzar a compartir aquello que eran, ¿no? El evangelio. Sí. Y dice, menos los discípulos. Lucas lo deja clarito. O sea, fueron todos esparcidos, menos los discípulos.
los que habían recibido de primera mano la instrucción. No salieron. Ahora, no estoy diciendo que más adelante no fueron, no, pero en ese primer momento ellos no salieron. ¿Cuándo ellos salen? Cuando comienza la necesidad de poder mandar a alguien. ¿Por qué? Porque estos que salieron de aquí comenzaron a hacer iglesias. Sin tener pastores, sin tener base, sin base. Sí, claro, ¿no? Entonces comenzaron a hacer iglesias. Oye, nos juntamos, comenzamos a orar, ¿no? O sea, y comenzaron a hacer una iglesia. Me explico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, cuando yo creo lo siguiente: cuando los hombres no nos ponemos en la brecha, en la línea donde tenemos que hacer aquello que Dios nos mandó a hacer, Dios va a mover las circunstancias para que su plan se concrete de todas maneras. Entonces, en ese sentido, por eso creo, ¿bien? Viéndolo de manera objetiva, creo que la iglesia no se divide, la iglesia se multiplica, ¿no? O sea, y en ese sentido, creo que las personas tienen que estar en un lugar donde se sientan cómodos. La gente que llega tiene que entrar a un lugar donde yo me sienta cómodo. Y a veces no me siento cómodo con tal o cual líder, con tal o cual pastor, pero me siento cómodo con el otro pastor que de pronto es más bonachón, qué sé yo, y me siento cómodo ahí. O hay otro que piensa y dice, este pastor es demasiado blandito, yo prefiero un pastor que me grite, ¿no? Y bien, y van, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Y van y gloria a Dios, porque están donde se sienten cómodos. Me dejo entender. Lo que sí no debe estar en el corazón, y ahí que hablamos ya del liderazgo, o sea, de los que están adelante, no debe estar en el corazón el hecho de decir, esta es mi iglesia, este es mi rebaño, ¿no? O sea, no quiero irme por la tangente, pero por lo general yo siempre le digo a la iglesia, nosotros no tenemos ovejas, yo no pastoreo ovejas. Bien, o sea, realmente, ¿no? La palabra del Señor utiliza la figura, la ilustración de que mis ovejas oyen mi voz, pero no mi voz, es la voz de Jesucristo, o sea, es la voz del pastor de pastores, no la mía, ¿no? Entonces yo no pastoreo ovejas, bien, yo pastoreo personas, gente pensante, ¿no? Gente que tiene capacidad de decidir y capacidad de cuestionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, lo voy a decir así, como quien dice... Digo como sí, sale. como sale, ¿ya? Mi labor como pastor no es cuidar ovejas, ¿ya? Y no encuentro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el Señor me llame a mí, como pastor, a cuidar ovejas. ¿Me explico? Ahora, yo sé, podemos aludir al pasaje de y como no curaste a la perniquebrada, y qué sé yo, y una serie de cosas. Entonces, es cierto, en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo con esto que el Antiguo Testamento ya pasó y ahora nos toca lo nuevo. No, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en todas las personas. Así de simple. Y como el Espíritu Santo no estaba en todas las personas, la persona necesitaba ser dependiente del profeta. ¿Por qué? Porque Dios no me habla a mí directamente. No había una voz. Claro. ¿A quién tengo que acudir? Al profeta. En el Nuevo Testamento ya no. Por eso el apóstol Pablo va a decir, y el Señor constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí viene la tarea. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del evangelio. La tarea no fue a fin de cuidar a las pobres y tristes ovejas que no saben qué hacer con su vida. No. O sea, la tarea fue a fin de perfeccionar. ¿Bien? Y esta palabra perfeccionar tiene una implicancia bien simpática. Ahora, ¿qué significa eso? Te lo encierro en una palabra. A fin de empoderar a la gente. A fin de empoderar a las personas. Esa es mi responsabilidad como pastor. No nos conviene como pastores hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no nos conviene? Porque, bueno, para empezar, nos encanta que la gente dependa de nosotros. O sea, nos encanta que la gente llegue y esté pidiendo consejerías, ¿no? Pero es como cuando utilizamos esa figura, y lo habrán escuchado mucho, esa figura de le enseño a pescar o le doy un pescado, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Si yo le enseño a la gente
le enseño a que en efecto tiene el poder del Espíritu Santo, que tiene los dones del Espíritu Santo, que tiene talentos, que tiene habilidades, que es parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo ya está capacitado para esto. Y si lo empodero, entonces más adelante va a abrir una iglesia por allá y se va a ir. ¿No? Ya no va a depender de mí. Ya no va a depender de mí, ¿verdad? Ahora, yo como, entre comillas, pastor de una iglesia local, digo, no, pero ¿cómo se va a ir? Pero eso tiene que ser. Tiene que irse. Así es. Tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir cumpliendo el llamado de Dios para él. Me dejo entender, o sea, y así con todos. Ahora, ¿te imaginas tú si, por ejemplo, o sea, si en lugar de tener un pastor y muchas ovejas, tienes un montón de pastores? La palabra del Señor dice, ya tomando la figura en 1 Pedro, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes al servicio del rey, ¿verdad? Es decir, si cada uno de los miembros locales, entre comillas, hace uso de esto y se dice, yo soy un sacerdote, y como sacerdote, ¿cuál es mi función? Bendecir a la gente. Y para ahí, ¿qué cosa tengo que hacer? Cojo el Antiguo Testamento y comienzo a aprender un poco, ¿no? Para que no vayan a pensar que de pronto, no, este pastor es el Nuevo Testamento. No, o sea, toda la Biblia es una, ¿no? Pero Pero es posible entonces cumplir con influencia la labor en la sociedad. Así es. O sea, y ahí, entonces dejamos de pensar en que tengo que hacer un colectivo social para esto, tengo que hacer un colectivo social para aquello, tengo que hacer un colectivo social para el otro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a transformar vidas. ¿Y la transformamos desde dónde? La transformamos desde adentro. Si transformamos el corazón de la gente, no nosotros, sino si les enseñamos que Dios puede transformar sus vidas, que Dios los empodera, que Dios les da toda la capacidad, olvídate. ¿Te das cuenta? Si comenzamos desde su niñez, olvídate. ¿Te imaginas la iglesia que tenemos? O sea, claro, de hecho ya la iglesia se ha extendido en todo el Perú, realmente, ¿no? Pero no necesariamente de una forma correcta, ¿no? Porque hay una idea, ¿no? De que la iglesia católica, por ejemplo, está unida. Todos responden a una misma cabeza. Y son como máquinas que tienen un mismo dogma en todo lugar. Pero la iglesia cristiana evangélica, la iglesia protestante, no. Entonces uno puede ver una iglesia más conservadora por acá, otra más radical por allá, más libre acá, y entre ellos se paran criticando porque cada uno dice que tiene la verdad. Y es un gran problema. Ahora, la expansión de la iglesia en el Perú ha generado también, en alguna manera, más que la multiplicación, como mencionas tú, que debería ser, una división, porque no nos sentimos parte del cuerpo del otro, cuando somos el mismo cuerpo, técnicamente. Y eso quería preguntarte a ti, Armando, porque, de hecho, por ejemplo, hay un caso como la iglesia de los Testigos de Jehová. Tienen congregaciones pequeñas, ¿no? Pero tienen una asamblea anual, donde todas las congregaciones se juntan y se ven. Y me pareció interesante esa figura, ¿no? Yo no soy testigo de Jehová, pero veía que eso hacía que ellos sientan que por más que eran congregaciones diferentes, ellos pertenecían a una unidad, cosa que no pasa en el pueblo cristiano evangélico. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es posible que la iglesia se extienda multiplicándose y no dividiéndose? Yo creo que sí, porque realmente es, como bien decía Alan, pues no somos iguales. O sea, si todos fuéramos iguales seríamos androides, robots y no tendríamos ni siquiera esta reunión, ¿no? Y yo creo que en la cantidad de lo variopinto vemos el poder de Dios, porque tenemos distintas opiniones y distintas maneras como vemos las cosas. Por ejemplo, Alan menciona de que las ovejas, ¿no? Y él no las concibe como ovejas. Y es bien interesante que él también menciona del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, porque no me gusta usar la palabra iglesia primitiva, porque creo que los primitivos son aquellos que no la siguen, realmente ese es el estándar que el Señor ha puesto, vemos algo muy interesante, que el Señor le dice a Pedro, cuida mis ovejas. Y en ningún momento el Señor le dijo a Pedro pastor, ni tampoco le dijo a Pablo pastor. El único momento cuando aparece la palabra pastor, poimen, es una sola vez en el Nuevo Testamento, pero nunca es como una autoridad,
Lo que sí aparece es un plural, que es ancianos. Entonces ahí está un detalle. Nosotros estamos, las iglesias, entre comillas, modernas, estamos concibiendo la autoridad eclesiástica de una manera incorrecta, que no es bíblica, porque no debe haber una sola cabeza, sino debe ser un grupo de personas. Estoy de acuerdo con Alan en el punto de que está viendo a los hermanos, a la Grey, a los que asisten a la iglesia como iguales, porque en ningún momento en la palabra de Dios el Señor está hablando de que aquellos que han sido puestos como autoridades son más. Es más, la Biblia nos llama a ser siervos de los demás. El que quiera ser mayor que el resto debe ser siervo de todos. Entonces, otra vez estoy de acuerdo con Alan porque realmente él está viendo esta perspectiva de ser servidor a los demás. Algo que me encanta de lo que acaba de decir, y perdóname que me haya salido de tu pregunta, porque él dice tantas cosas que son buenas de recalcar. Él dice, yo por qué tengo que obligarle a la persona, sino más bien él debe tener la libertad de ir a donde quiera. Yo creo que la iglesia de Alan o la perspectiva de Alan está muy centrada y está muy preparada para el posmodernismo. El posmodernismo está enfocado en la relatividad. Nada es absoluto y él no está siendo absoluto. Entonces está genial, porque si yo, por ejemplo, me siento bien con él, voy a ir donde su iglesia o el otro. Y ahora ahí está el otro detalle. ¿Qué es lo que concibimos como iglesia? A veces pensamos, oh, mira qué bonita iglesia. No, eso es templo. La iglesia somos personas. Puede ser de 2 o 3, como decía, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, esa es una iglesia, a más cantidad. Entonces, creo que lo que está diciendo Alan es muy bueno para recordar. ¿Por qué? Porque nos está preparando para este tiempo de posmodernismo. Pero la iglesia... Ahora, con respecto a tú me dices de la multidiversidad de la iglesia, sí. Y eso es genial, porque todos los días no podemos comer pollo a la brasa. O sea, aunque sea rico, me voy a cansar. Y él mismo lo está diciendo, o sea que cada persona debe decidir a qué grupo. Por ejemplo, tenemos iglesias donde son más tradicionales y hay gente que es más tradicional y va a ir allá y está genial. Y no vamos a ser como de pronto los católicos o de pronto como los testigos de Jehová, porque la iglesia cristiana, gracias a Dios, es variopinta y hay para todos los gustos, para todas las perspectivas. Hay gente que les gusta los himnos, genial, que vaya a una iglesia A otros les gusta saltar, que vaya a la iglesia B, etcétera, etcétera. O sea, y creo que en eso está la riqueza como pueblo de Dios, porque si realmente queremos que todo sea de una manera, entonces estamos cortándole las alas a las personas. Nosotros realmente somos ovejas. El verdadero pastor es el Señor. Entonces, como ovejas, nosotros también debemos seguir al Señor. Y el Señor, como hemos visto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel, el Señor multiplicó las lenguas y desde ahí comienzan a salir culturas. Entonces, vemos que al Señor le encanta lo variado y eso es genial. Me encanta eso y creo que es algo que debemos enfocarnos en no obligar o impedir que las personas tengan esa elección, esa posibilidad de elegir, como decía Alan. Pero que también ciertamente decía Alan que no es rentable. ¿Y por qué? O sea, bueno, no le decía así, ¿no? Pero yo lo digo. ¿Por qué? Porque para un pastor muchas veces, y eso es lamentable, ¿no? La iglesia es un negocio. Y no digo que para todos, pero hay casos, ¿no? De pastores que, como saben que esta congregación les paga su sueldo y se dedica a eso, llega un momento que ya no se empieza a dedicar a las personas, sino que piensa cómo extiendo, cómo logro nuevas sedes, ¿no? Cómo abro nuevos restaurantes. Es como eso, claro. Porque sé que va a venir más ingreso, ¿no? Franquicias. Entonces, cuando vemos la iglesia como una franquicia es el problema, porque uno está pensando, y por eso venía la crítica a este tema de Hillsong. Hillsong tiene muchas cosas que podemos amar, pero una de las cosas que les criticaba era esto, ¿no? La necesidad de abrir tanto. Tú dijiste algo interesante que es que sí, no son tantas mega iglesias en el mundo. Hay más iglesias pequeñas, ¿no? Congregaciones pequeñas. Pero de aquellas que son mega y se extienden, o los que tenemos una pequeña iglesia y queremos extendernos, ¿cuáles serían las intenciones correctas para extenderse? Alan, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que es necesario
siempre pensar en llegar a ser la mega iglesia? A ver, creo que no debe estar en el corazón el ánimo de llegar a ser una mega iglesia. Bien, para empezar, porque eso, alude un poquito a tu propio ego. O sea, refuerza tu propio ego. Pero lo que sí debe estar en el corazón es poder bendecir. Y mientras más personas podemos alcanzar a través de muchos más lugares, entonces va a ser mejor. Porque puedo llegar a mucho más gente en el lugar donde están, sea donde sea que estén. Ahora, pero eso me va a demandar a mí, y es precisamente lo que les decía hace un momento, ¿no? Eso me va a demandar a mí tener la cantidad de personas que puedan dar soporte a tal o cual lugar. Bien, o sea, no se trata solamente de abrir un lugar. Yo recuerdo una experiencia hace muchos años, yo era muy joven, y recuerdo que en ese tiempo congregaba en un tipo de iglesia, no voy a referir cuál, bien, pero congregaba en un tipo de iglesia donde llegó un pastor, lo mandaron, o sea, salió otro pastor, mandaron a ese otro pastor, y el pastor se jactaba de que él no tenía estudios en un seminario o en algún instituto, ¿no? Como que inspirado. Hombre. Entonces Dios me ha llamado, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, está bien. De pronto un día estaba enseñando él en una reunión, yo también estaba ahí, y alguien le pregunta, pastor, le dice, si Dios creó solo a Adán y Eva, le dice, estoy haciendo esto como una figura nada más, ¿con quién se casaron los hijos de Caín? ¿No? Y él dijo esto y de repente les va a parecer, no sé si irrisorio o aberrante, pero él dijo lo siguiente, es que así como Dios creó un Adán y Eva y lo puso en el huerto del Edén, creó varios Adanes y Evas y lo puso en diferentes lugares. ¡Hala, qué locura! En ese momento, o sea, yo tenía creo que 13 años. He leído la Biblia desde muy pequeño, ¿no? Y yo me quedé así de... Ok, y es por eso que se necesita estudiar, o sea, ¿no? Claro. Pero ahí te das cuenta de que si vas a abrir un lugar, debes de tener el soporte, debes de tener las personas idóneas que puedan darle soporte a ese lugar. De manera que, uno, se conserve las instrucciones, los preceptos, los mandamientos, las enseñanzas y los consejos que la Biblia puede darnos, ¿bien? Y de manera que el carácter de la persona sea un carácter tal como lo refiere Pablo, ¿no? Número uno, que use bien la palabra de verdad, ¿no? O sea, eso es importante en primer plano. Y cuando dice usar bien la palabra de verdad, a veces creemos que se refiere a que sepa enseñar. No. Si yo sé usar bien la palabra de verdad, voy a saber usarla bien en mi propia vida. O sea, lo que sé, voy a aplicarlo en mi vida, en mi carácter, en mi conducta, en mi trato a los demás. Partiendo de ahí, entonces voy a usar la palabra de verdad hacia los demás, ¿no? Hacia instruir, hacia enseñar. Entonces, creo que sí debería expandirse la iglesia. Creo que la iglesia sí debería llegar a todos los lugares. Creo que, y para eso, debe estar las personas que den soporte al lugar. Pero también hay que ser conscientes de esto, que somos personas. Así de simple. O sea, a veces voy a utilizar la palabra iglesia de manera general. A veces la gente, la iglesia, piensa que los pastores son otro tipo de gente, ¿no? Entonces, ven a los pastores en un lugar donde, no, pastor, no, a él no le va a pasar esto. No, el pastor no le va a pasar esto, aquello, él no va a hacer un superhombre. Sí, y no es verdad. O sea, la palabra de Dios dice de Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿no? O sea, de Jesucristo, que fue tentado en todo. Los pastores también somos tentados en todo, ¿no? La diferencia es que no somos Cristo. Y pegamos. Así es, no por cuanto todos pecaron. En ese sentido, por ejemplo, tocando un poquito el tema de Hillsong, a veces juzgamos mal, ¿no? Porque a veces decimos, a Hillsong le ha pasado esto.
No, le pasó a un pastor y le pasó a otro pastor. No le pasó a Gilson. No, o sea, una cosa es la iglesia y el soporte que tiene la iglesia y otra cosa son las personas. Las personas vamos a fallar de todas maneras. Ahora, hay un tema de institucionalidad que hace mucho daño porque, claro, nosotros vemos y decimos, a esa iglesia le pasó, como dices tú, ¿no? Pero no necesariamente esa iglesia, es a una persona de liderazgo de toda la iglesia de miles de personas. Ahora, también Armando mencionaba de que este concepto que tú decías aplicaba mucho a la iglesia posmoderna, pero ¿qué tipo de iglesia aquí en Lima o en Perú en general se necesita? Hablando de los tipos que hay, ahora hay iglesias que hacen como tipo concierto, ¿no? Todo luces apagadas, todo es un concierto, una discoteca, otros un tipo templo, ¿no? Full himnos, todas las luces prendidas y solo teclado y más nada, todo lo demás es diabólico. Otros es tipo TED, ¿no? Vamos a una charla de TED, no vas a escuchar nada de Biblia, ¿no? Porque no, para que no te ofendas. O sea, hay gente que también ya empieza a tener extremos. Yo no quiero definir cuáles son los extremos, quiero que ustedes me digan cuáles les parece que sería la iglesia, porque las que me han dicho hasta ahora es tipo familia, pero ¿es lo que necesita el Perú ahora mismo? ¿Qué tipo de iglesia necesita el Perú ahora mismo? Yo creo que la iglesia que necesita el Perú es una iglesia empanada. Es una iglesia que venga con fondo, ¿no? Con relleno. A veces le ofrecemos lo exterior, ¿no? Qué bonito. Ok, vamos a pintar, porque tal iglesia X lo hizo, vamos a pintar la pared de negro, vamos a comprar luces, etcétera. Y vamos a sacar al pastor que predicaba lentito y ahora vamos a poner a un pastor que se viste de chibolo. Entonces, pero lo interno, entonces creo que no debemos dejar lo que nos enseñó el Señor, ¿no? Entonces, ¿y qué era lo que nos enseñó? Que debemos, como decía Alan en un momento, debemos partir desde la perspectiva de que Él es el Señor y nosotros somos sus ovejas. Entonces, si salimos de la Biblia y comenzamos a contar los chistes, qué bonito está el clima, etcétera, 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 ¿y dónde está el escrito está? Entonces, aún como sea la manera como me acerca el escrito está tiene que estar ahí. Si a mí me dan en mi empanada mucha cebolla, me duele el estómago. Tiene que haber carne, debe haber pollo. ¡Qué maestro! Yo quiero eso. Entonces, y uno se da cuenta, o sea, te pueden vender un montón de cosas bonitas, pero al final de cuentas, lo que debe haber es el fondo, ¿no? Y lo más importante es la palabra de Dios. Cómo te acerques a la palabra de Dios ya es cosa personal entre tú y el Señor, y cómo es lo que quieres hacer. Como él decía, cada iglesia debe tener sus formas, ¿no? Y debe haber libertad. Pero él dijo una palabra muy interesante, es sentirse. Y es que la gente posmoderna busca sentirse bien. ¿Ok? Si yo me siento bien con las luces, me siento bien con lo negrito que está en la pared, con que el pastor está vistiendo con aretes, qué chévere, me siento bien. Pero va a llegar un momento en que una de las más importantes necesidades del postmoderno es el área religiosa. Y si no le das eso, entonces se va a ir. Entonces, claro, no importa la forma prácticamente. O sea, decimos, si es de ese tipo TED, tipo conferencia, tipo concierto. Pero al final, en algún momento se va a ir. Porque se va a dar cuenta que le estoy vendiendo gato por liebre, ¿no? O quizás liebre por gato. O sea, depende de qué te guste comer. Claro, o sea, depende del país. Entonces, aquí esto es muy, muy importante, realmente para todos los que nos están escuchando y viendo. Si tienes una iglesia, si estás en una iglesia y estás ahí porque quieres sentirte bien, genial. Pero necesitas un encuentro con Dios. Porque realmente no siempre te vas a sentir bien. O sea, en algún momento el posmodernismo va a caer porque no siempre te vas a poder sentir bien, ¿entiendes? O sea, sí, va a llegar un momento en que eso se va a acabar, y por eso que es importante que las iglesias no solamente traten de ayudar a la gente que se sienta bien, entre comillas, obviamente sin salirse del escrito está, pero que ellos tengan un encuentro con Dios. Porque hay mucha gente que le dice, no te vayas a ofender, no, vamos a hablar de este tema. No, ven como estés. Acércate al Señor como estás. Él está con los brazos abiertos y comenzamos a vender sentimiento, que se sientan bien, Dios te ama. Y después llega un momento en que de pronto les da cáncer. ¿Y qué hacen? Ya no se sienten bien.
Ya no me ama Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra que me han dicho? O sea, porque no ha abierto la Biblia, pero le han dicho que si tú vienes al Señor, todo va a estar bien. Entonces se cae toda esa teología posmoderna. Entonces yo le tengo que dar palabra, pero esa es la carne, ese es el relleno de la empanada. Entonces yo le doy por lo de afuera nada más, y sin lo que está adentro. Va a ir un momento en que él me va a denunciar, me va a decir, tú me has estado mintiendo, me has estado dando un producto que no es el real. Y como decía anteriormente, ahora con esta cultura woke, van a comenzar a poner en el Facebook, esta iglesia tal por cual, que me ha estado diciendo esto, sí, por esto, y todo el mundo le va a hacer no, sí, está bien, claro, sin haber visitado la iglesia. La gente ahora por los medios comienzan a decir, sí, es cierto. Pero, ni saben, ¿no? Pero sí, porque nunca lo he visitado. Oye, qué loco, porque muchas veces damos prioridad a las formas, pero me parece interesante que tú mencionas que son importantes las formas, pero el fondo es la esencia. Ahora yo quería preguntarle a Alan algo muy intenso que leí en la Biblia y cómo conciliarlo. Hay dos versos, el primero es Romanos 12:2 y el segundo es Mateo 5:13. Quiero saber cómo lo conciliaríamos en este contexto. En Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero también, aparte de este verso que dice no se adopten, ¿no?, a las costumbres de este mundo, en Mateo 5:13 dice ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces yo digo, si no puedo adaptarme, no debo adaptarme a las costumbres del mundo, pero a la vez debe tener un sabor específico como la sal de la tierra. ¿Cómo concilio ambos versículos para ser diferencial sin parecerme a lo que supuestamente es el mundo y malo? Y lograr una identidad propia como cristiano. ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, te respondo esto, primero abordando un poquito lo que decía Armando, que concuerdo totalmente con él, ¿no? Nunca había escuchado el término de iglesia empanada, o sea, es una buena figura. Sí, ¿no? Realmente es una buena figura, ¿no? Sí. Y sobre todo si está calentita, pues si está fría no te gusta. Claro, habla de comida a esta hora. ¿No? O sea, así que en ese sentido cae bien el término, ¿no? Son los intangibles los que deben predominar en cualquier iglesia. ¿Bien? O sea, lo interior. Los intangibles es todo aquello que tú no ves. ¿Bien? O sea, lo que ves, ¿qué cosa es? Ves buenos músicos, buenos instrumentos, de pronto sillas confortables, buen espacio, iluminación adecuada, qué sé yo. Lo que ves es a un pastor o a un líder, o quien sea que esté adelante, lo ves de pronto bien vestido, de pronto pulcro, elegante, o de pronto lo ves más desfachatado, ¿no? O sea, es lo que ves. Pero lo que hace lo que tal como decía Armando, lo que es real, lo que realmente se necesita en este tiempo, siempre van a ser los intangibles. Es lo que está dentro. Por eso, hace un momento te decía, el apóstol Pablo es bien claro con Timoteo y le dice que use bien la palabra de verdad. Si no hay palabra de verdad en tu propia vida, no va a haber palabra de verdad hacia afuera. Claro, o sea, no puedes dar lo que no tienes. Así es, ¿no? O sea, y entramos a este pasaje de Romanos, ¿no? O sea, que comienza diciendo así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, en primer lugar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y luego dice, no se conformen a este siglo, continúa con eso. Entonces, en esa línea de pensamiento, para empezar, Pablo te está diciendo, lo importante aquí, lo primero, vas a ser tú. Lo primero vas a hacer que tú te pongas como sacrificio vivo. Sacrificio tiene que ver con, evidentemente, santidad, ¿no? Y esto es muy interesante porque Pablo ilustra en este pasaje, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En este lugar donde se hace el sacrificio, donde todos podemos entrar. Hace un momento Armando decía, qué importante, o sea, el posmodernismo, ¿qué cosa nos enseña? Bien, que estemos, que estés cómodo, que te sientas cómodo, ¿verdad? Sin embargo, si a esa
cultura posmodernista, sea cual sea la forma que hagamos iglesia, ¿ya? O sea, si tipo TED, si lo que sea, de la manera que sea que hagamos iglesia, si a esa cultura posmodernista tú le quitas esa esencia de palabra, entonces obviamente se va a caer. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el modernismo va a pasar. Va a venir algo nuevo. ¿No? O sea, hablamos hoy, por ejemplo, hace unos años hablábamos de los millennials, ¿no? La gente que de pronto, bueno, hasta ahora hablamos un poco de los millennials. Gente que descubrió la internet, que ha comenzado a hacer más uso de ello, compradores en línea, etc. ¿No? La transición. Hoy, ¿no? Sí. Hoy hablamos de una cultura que nació propiamente dicha en la era digital, ¿no? Y que se le conoce como los jóvenes, los niños de cristal. No, o sea, ¿por qué? Rápidamente tú sabes que vivimos en una generación ofendida, ¿no? O sea, sí, dices lo que sea y ya te estás ofendiendo. ¿En verdad? Sí. Sí, o sea, ya nacieron así, ¿no? Pero el asunto es, si tú a esto pones esta palabra, pones la palabra de Dios que es la esencia, y me refiero a palabra de Dios con aquello que verdaderamente es palabra de Dios, o sea, consejos, o sea, aquí quiero hacer como una especie de paréntesis, porque a veces creemos que porque está en la Biblia es palabra de Dios, y no es así. ¿Ya? Explícate mejor para que no piensen que estás hablando una herejía. Ya, a ver, lo siguiente. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca del pelo, ¿no? El hombre no usa el pelo largo y que no sé cuánto. Y a partir de ahí, algunos dicen, palabra de Dios. El hombre tiene que cortarse el pelo chiquito. Y tú no sabes si Pablo lo tenía cortito como tú o si lo tenía hasta los hombros porque era la cultura de ese tiempo. Entonces, para Pablo, el tener el pelo largo significaba tenerlo aquí al hombro. Tener el pelo corto, perdón. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se estaba enseñando ahí? En realidad nos está enseñando el hecho de que el cabello hace tal o cual cosa, si el cabello hace la diferencia. No, es el principio. Tienes que diferenciarte. O sea, si eres hombre, tienes que verte hombre. Y si eres mujer, tienes que verte mujer. O sea, es lo que se está diferenciando, lo que está marcando la diferencia. Por eso es que Deuteronomio va a decir, el varón vista ropa de varón y la mujer vista ropa de mujer. Es cierto, ahí está, ¿no? Pero, o sea, la esencia es esa, pero uno dice, o sea, pero no, que la prohibición no es la palabra de Dios. Así es, a eso me refiero, ¿no? O sea, a veces, por eso digo, la palabra de Dios tiene principios, tiene preceptos, tiene consejos. Consejos como, por ejemplo, la mujer calla en la congregación, ¿no? Entonces dicen, no, la mujer se tiene que callar en la congregación. Y en esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo va a decir, pero si una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, entonces, total... ¿Calla o no calla? Me dejo entender. Entonces, hay consejos que son puntuales para determinado momento y determinada situación. Y el problema fue cuando empezaron a dividir todo por versículos. Entonces uno se queda con calla en la congregación y no lee que es todo uno solo, ¿no? Que es una misma línea de pensamiento. Y no solamente le pusieron versículos, como le decía a la iglesia hace poco, le pusieron títulos. Sí, sí, sí. Entonces, peor todavía. Tú de plano, lees, por ejemplo, ¿no? Lees la parábola del hijo pródigo y en tu cabeza no está el buen padre. En tu cabeza está el hijo. En tu cabeza no está el hermano. En tu cabeza está el hijo pródigo. Claro, es un cuento que tiene un título específico. Ya te plantaron. Ya te sugirieron la lectura. Me explico. Claro. Entonces, la palabra de Dios es cierto. Tiene principios, tiene consejos, tiene preceptos. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios que yo tengo que ejecutar. A eso, claro, a eso se refiere. Sí. A eso me refiero. Ya se entiende. ¿No? Entonces, si tú quitas el intangible, estos dos versículos que nos has dicho se caen. ¿Bien? O sea, la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. ¿Bien? Y tendemos a pensar que no os conforméis a este siglo significa no te conformes a las costumbres que hace el mundo, lo que el mundo está haciendo. Pero tú también estás viviendo dentro de la iglesia este siglo. Y el llamado también es para ti que estás haciendo iglesia. No te conformes a lo que estás haciendo ahora. ¿Bien? ¿Ya? Si no, ¿qué cosa? Y nuevamente el apóstol Pablo te va a llevar a lo interior, a lo intangible. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, lo que dice ahí es, renueva tu mente. Abre tu mente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Te das cuenta? En ese sentido, te deja a ti, y la palabra de Dios por eso es que nunca pasa de moda.
O sea, por eso es que la Biblia no pasa de moda, ¿te das cuenta? Sí. Porque la Biblia, el Señor Jesucristo no te dejó un ejemplo concreto, ¿ya? Ni siquiera cuando habla del divorcio. No te deja un pensamiento concreto. ¿Ya? O sea, simplemente ¿por qué? Porque los tiempos cambian, ¿bien? Y la iglesia como tal también tiene que adaptarse a los tiempos. Lo que no debe cambiar es la esencia, es lo que está dentro. Es lo que decía Mateo, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, yo puedo verme como me veo, ¿bien? ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en lo de adentro, ¿bien? Recuerdo un día, y para que Armando también opine de esto, recuerdo un día, yo llegaba así, hoy día me he peinado para que no me vean como normalmente me vean. Está peinado. Sí, o sea, normalmente estoy con el cabello suelto, ¿no? Y tengo todo el cabello por aquí, por la cara, ¿no? Entonces, y yo llevo a mi hijo al colegio, a mi hijo en mi inicial, lo estaba llevando al colegio y todos los días lo llevo, ¿no? Entonces un día me acerco, me llama la directora, me dice, tome asiento, señor Ugarte, quiero llenar algunos datos suyos. Entonces comienzo a llenar, ¿no? Y me dice, ¿a qué se dedica? Y le digo, soy pastor. Y yo estaba así, ¿no? Mi pantalón roto y todo. Y Te miró de pies a cabeza. y le digo, no parece, pero sí soy, en serio. Y ella me dice, no, señor Ugarte, sí parece. Ah, mira, qué loco. Y eso a mí me quedó así de, sí, se nota cuando usted trae a su hijo. Se nota cuando usted abraza a su hijo y se despide y siempre le dice algo a su hijo antes de entrar al colegio. Uf. Se nota en cómo usted trata a las demás personas. Sí parece. ¿Te das cuenta? Loco, bien. O sea, y creo que de eso se trata. O sea, no es lo externo. Y en cuanto a eso, están también las formas de la iglesia. O sea, ¿por qué una iglesia tendría que ser de tal o cual forma? ¿O cuál sería la iglesia adecuada en cuanto a forma? No, en realidad cada iglesia tiene su forma, pero lo que no se debe perder, aún cuando queramos adaptarnos, bien, aún cuando como iglesia a veces cambiamos todo lo estructural, ¿no? Y decimos, no, es que ahora se ponen luces, es que ahora hay conciertos, es que ahora hay conferencias, porque si te das cuenta hay hartas conferencias. Entonces, yo creo que las conferencias, todos los eventos, no deben tener una justificación, ¿bien? Deben nacer como consecuencia de una necesidad. No deben ser un evento que luego haya que justificar. Que vamos a hacerlo por default, ¿no? Y todos estamos O aquí. sea, todos los años tenemos que hacer esto porque está establecido, ¿no? Pero no, o sea, hacemos esto porque existe la necesidad de que queremos lograr tal o cual cosa, ¿no? Entonces, Hace poco, hace unos años ya, me parece hace poco, hubo una conferencia de la Alianza Cristiana de Pueblo Libre, donde fui con mi amigo Axel y no costaba nada, era una conferencia sobre evangelismo, que es nuestro fuerte, no costaba nada, pero lo que costaba era llevar un víver para donación. Nosotros fuimos, es la conferencia en la que menos dinero he gastado y en la que más he aprendido. Me gustó tanto porque a veces hay unas conferencias que te cobran la vida como si fueras pues, a traerlo cargado al pastor de donde sea, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? No lo necesitamos, ¿no? Lo mismo que me dijo él, pudo haberme lo dicho otro de aquí nomás, de la vuelta, ¿no? Pero hay un tema con esto de la plantación de iglesias, la extensión de las iglesias, y me gusta que hayan dado perspectivas diferentes sobre la esencia. Pero también a veces cuando la iglesia se ve como un negocio o como una competencia entre pastores o liderazgo, se puede ver de una manera mala desde fuera, ¿no? Yo en Tarma experimenté que llego a una iglesia y en la misma manzana habían 3 denominaciones diferentes. Yo decía, ¿cuál es el sentido, ¿no? Mejor júntense, hagan un solo local, ¿no? Gastan menos dinero, ¿no? Tienen la misma gente. Hagan cultos en otros horarios, pero lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué tener 3 congregaciones en una sola manzana? Y peleándose por la gente. Ahora, Armando, ¿cuál es el lugar propicio entonces? Ya sabemos que es necesario, pero el lugar propicio para plantar una obra entonces. Para responder a lo que decía Alan, No responden mis preguntas, ustedes se responden entre ustedes. realmente, o sea, lo que él siempre dice me llama a decir algo. ajá. Así que, bueno, voy a decir algo. Dale. Y yo creo que absolutamente toda la Biblia está inspirada y si eso está en la Biblia, así dice y así es.
Y nada más que quiero hacer una traducción de lo que acaba de decir Alan, que él no es que esté diciendo él de que la Biblia no es inspirada en ciertas partes y en partes sí. Lo que él más bien está diciendo es la importancia de la contextualización de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo me teletransporto al momento cuando Pablo dijo cómo se debe vestir un hombre y una mujer, entonces yo sería un bicho raro, porque ellos se vestían con túnica. Claro, y tú estás con pantalón. Y hay una expresión que en inglés dice, ahorita no sabría cómo traducirla, que dice, se levanta, o sea, para ponerte listo para la batalla, tenías que levantarte las faldas y ponértelas hacia atrás. O sea, imagínate quién va a hacer eso en ese tiempo, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante, ¿no? Pero los principios, como él decía, son incambiables, no se pueden evadir, y en este punto lo que él estaba diciendo, y me encanta ver, es que él estaba adorando a Dios. La palabra adoración tiene que ver con respecto a tu estilo de vida, que a través de ello estás dándole la gloria a Dios. Entonces la profesora, que lo vio quizás para algunos en greñas, él mismo se dio cuenta. Mira cómo él se analiza, se autoanaliza y dice, aunque no parezco. Claro. Entonces la pregunta del millón es, entonces, ¿cómo se debe vestir para parecerse un pastor? Claro. Pero aún que él tiene ese chip cultural en él pareciera como que está yendo en contra de la corriente, quizás para ofrecer una nueva perspectiva. Y en esa nueva perspectiva, la profesora le confirma algo que es exactamente lo que la Biblia dice, que a través de nuestras obras vamos a dar gloria a Dios. Ahora, con respecto a tu pregunta, que no me acuerdo. Te la voy a preguntar. Era porque a veces nos pasa que la intención del liderazgo o de la iglesia, el grupo de personas que forman una iglesia, un local, no está en extender el cuerpo de Cristo en el fondo. A veces está en extenderse ellos mismos, como si fuera un negocio. Entonces es como que yo voy a abrir una peluquería, ¿no? Voy a la cuadra donde hay más peluquerías, porque ahí es donde va la gente que se va a cortar el pelo, ¿no? Sí. Y entonces ponen una iglesia donde hay otras dos. Sí, entonces, ¿ya para qué? ¿No? Y eso cuestionaban, por ejemplo, en el caso de Hillsong, ¿por qué abrieron en Nueva York? ¿No? Sí. Decían, algunos cuestionaban de mala onda, no, porque es un lugar muy caro, ¿no? Porque ahí más bien es el foco de la miseria y la gente pecadora. Y yo, claro, una persona que no es cristiana no entiende por qué uno abre ahí. Porque eso precisamente abre ahí, porque la gente necesita. Pero, ¿qué pasa con las iglesias aquí en Perú? Que se abren al costado de la otra. O sea, ¿qué pasa con eso? En mi caso, por ejemplo, me entrenaron 6 meses de manera transcultural, aprendizaje de la Biblia, memorización. Podía narrar la Biblia desde el Génesis hasta que las personas acepten a Cristo en el Nuevo Testamento. No podía equivocarme porque el enfoque era de que tenía que narrar la Biblia de tal manera, y obviamente la Biblia dice que ni siquiera una coma, nada, o sea, no le podía quitar nada. Entonces, lo podías parafrasear, ¿no? Sí, y todos los misioneros americanos que estaban ahí me escuchaban, y que si yo cometía un error eran drásticos. La palabra de Dios no puede tener ningún error, tú tienes que decirlo exactamente. Entonces íbamos a un lugar extremo, íbamos a quizás perder la vida y bla, 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 bla. Y cuando llegamos al lugar había una iglesia luterana. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? O sea, yo estoy viniendo a todo esto porque vamos a alcanzar a personas que están en áreas rurales, extremas, y nos han dicho que esto es un ministerio extremo, vamos a ir donde nadie llega, y ellos ya están ahí. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no dejamos las camisetas? Por ejemplo, ahorita tú tienes tu camiseta de Perú, por eso te pregunté qué partido, qué. Entonces, parece que todos tenemos una camiseta y no trabajamos juntos. Entonces, a mí me gustaría invitarle a Alan que después de esta entrevista podamos ver las formas para que nuestras iglesias puedan apoyarse. Y ese es un detalle que estoy viendo. Hay una iglesia grande donde yo tuve que hacer una hoja para solicitar apoyo en evangelismo. ¿Por qué? Porque me dicen que así es el orden y no sé qué. O sea, yo tengo que hacer una carta para pedirle algo que la palabra de Dios enseña, que debemos trabajar juntos. Pero, aunque la iglesia tiene sus procedimientos, como institución, como organización, yo pude encontrar gente maravillosa que sí me dio la mano, aunque no había esa carta. Y son ustedes. O sea, aunque no vamos a la misma iglesia local,
he podido aprender un montón de ustedes, siempre he tenido los brazos abiertos, algo que con otras iglesias no ocurre. Y ese es un problema que tenemos que cambiar, que es que pareciera que creemos que nosotros somos la iglesia local, nosotros somos iglesia y el resto no. Uf, Y no es así. claro. No es así. Entonces ahí estamos mal. Porque jamás el Señor nos mandó a plantar iglesia A, iglesia B, iglesia C, iglesia D. Nos mandó a hacer discípulos. Y se acabó la cuestión. En ningún momento Él nos ha dado ninguna clase de camiseta. Es más, en la Biblia vemos nada de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. No, o sea, camisetas no deben haber. Todos somos cristianos y todos debemos empujar para que el coche avance. Pero ahí está el problema. Como él decía al principio de la entrevista, él dijo, yo no puedo hablar de lo que hay en el corazón de las personas. Y es cierto, no podemos ver el corazón de las personas. Hay gente que dice, hoy sí, yo amo a Dios y yo soy, no, y hago todas las cosas para el Señor. Pero detrás, ay, ¿ahora cómo voy a llegar a fin de mes? Está preocupado. Es que es la realidad. No vive una es la realidad. realidad. Tenemos pastores que realmente necesitan llegar a fin de mes. Entonces hay también otras perspectivas de pastores que son bivocacionales. Yo soy bivocacional, la iglesia no me da ni un sol, y eso no lo digo para ofender a ninguna iglesia, ni tampoco para decir que ya no den nada para los pastores. Lo que estoy diciendo es de que cada persona tiene una forma distinta de cómo el Señor le ha llamado, y mientras que yo pueda, amén. Pero el punto es de que, o sea, no debemos encasillarnos en que la iglesia es de una sola forma, según como me enseñaron, sino hay muchas formas y que no debemos cerrarnos. Yo creo que ese es un problema que he estado viendo, que está cambiando. Veo que justo leí un libro donde dice Maxwell, me parece. John Maxwell. Sí, John Maxwell, en el Ministerio Pastoral, él dice que uno de los mayores problemas de los pastores es que todos están como los llaneros solitarios. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces tienen el temor de encontrarse con otra persona que les haga ver sus debilidades. Los pastores a veces se sienten mal, no todos, pero se sienten mal cuando Son cuestionados. tienen que mostrar, cuestionados, y tienen que mostrar su área humana, porque no son perfectos, no somos perfectos. Entonces, el único perfecto aquí es Dios. Entonces, a mí me da mucha pena cuando veo cuando los hermanos, voy a usar la palabra despectiva que a veces dicen hermanitos, y los hermanitos están, ay, el pastor, ahí viene, mira, ¿no? Y pase su sombra. A mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, va a venir el pastor de Colombia, yo no voy, no me gusta esa cosa. O sea, y cuando ponen así esas cosas, o sea, me perdonarán, pero esas religiosidades y esas formas como les ven, no me gustan. Y no porque sea de Colombia, ¿no? Sino porque... No, es un ejemplo, Claro, porque tienen esa como... O el gringo, por ejemplo, como viene idea, el gringo sí. y dicen, entonces él va a dar Y yo te he puesto de que gente mucho más preparada en países como el nuestro, que en esos países, porque ellos no están viviendo una realidad que nosotros sí. Entonces ponga a ver un latino que no puede llegar a fin de mes, un pastor que está ahí apenas, está bien punche, Claro. ¿no? Porque está firme en la fe, y los otros pastores que sin Desmerecer. desmerecerlos, que está, ¿me mato o no me mato? O sea, ¿te cuento? O sea, es que yo no conozco ningún pastor que no esté pasando problemas con la soledad. Y es que está en la Biblia, se ve que el Señor nos prepara para enfrentar el sufrimiento. Entonces, tenemos que pasar sufrimiento, no tenemos amigos. A veces la gente se acerca solamente para sentirse que estoy cerca, ¿no? A la autoridad o a ese O para pedirte algo, ¿no? O para pedir algo, o porque estoy bien, pero realmente no hay amigos sinceros. Muchas veces esos amigos, cuando tú les quieres abrir tu corazón, se cargan. Una vez me vi con un amigo, le dije, mira, me estoy sintiendo así mal. Se cargó, se bloqueó. Porque no te esperaba de ti como pastor eso. Exacto, y me dijo, yo no creo que te pueda ayudar,
Entonces tuve que ir donde un psicólogo. Sí, pero es un psicólogo cristiano, porque el otro psicólogo que no es cristiano no me entiende. Entonces, ya, este está loco. No, o sea, no es así. Es que tenemos que buscar ayuda. Somos humanos, debemos buscar a alguien que nos ayude. A veces yo me puedo acercar a un pastor y ¿sabes qué me dijo un pastor? Me dijo, busca ayuda, busca otro pastor. Yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque quizás esa persona también está pasando lo mismo. Y es que es lo normal. Somos humanos y obviamente es esa situación. Ahora, ¿por qué es que hay pastores que se enfocan en números? Porque es que eso es lo que le están diciendo a la gente, la manera como muestras tu éxito ministerial. Cantidad, números. Claro. Cuando yo estaba en misiones me dijeron, por favor, así me dijo el encargado, por favor, no pensar, números son importantes. Pero cuando regresaba de la obra me decían, ¿cuántos? O sea, sí. ¿qué? O sea, con una mano está haciendo otra que con el codo o el brazo está borrando. Y esa es la realidad. Los seres humanos somos humanos y como somos humanos cometemos errores y a veces horrores. Entonces decimos algo, ¿no? Pero estamos haciendo otra cosa. Qué denso lo que estás diciendo, porque en realidad está esa es la realidad. Porque partimos de las iglesias en un solo lugar y me sacó todo lo de los pastores, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, me das tiempo para hablar rápido. Viendo lo primero que ha mencionado acerca de los números, es curioso, siempre le digo esto a la iglesia, ¿no? Y le digo, es curioso que Jesús en 3 años de ministerio, al final solo hubieron 120, ¿no? Y era Jesús. Levantó muertos, dio de comer a 5.000, dio de comer a 3.000 después. O sea, era Jesús y solamente hubieron 120. Cualquier otro pastor en ese tiempo diría 120 nada más en tu iglesia en 3 años. No estás orando. Sí, algo no estás haciendo bien. Me explico, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? La iglesia no son números. Ahora, pero sí es cierto, ¿no? Yo recuerdo hace años, yo tenía un amigo que me arreglaba la laptop. Entonces, está arreglando la laptop. Y me dice, hermano, siempre me decía hermano, ¿no? O sea, me conocía así, ¿no? Me decía, hermano, él no era cristiano, ¿ya? Pero no sé por qué comenzó a llamarme hermano, o sea, pero me dijo, hermano, me dice, ¿tú qué vas a hacer? O sea, en la iglesia, ¿tú qué vas a hacer? Y le digo, no, yo voy a ser pastor. Pastor, mira, bien, hermano, ¿ah? Y yo, dentro de mí me alegré, pues, ¿no? O sea, claro. Y me dice, ahí está el negocio, ¿no? Así me dijo, me puso en frío, ¿no? Te agarró seco, así. Sí, me agarró en seco, así. No. Y siempre hemos dicho, la iglesia no es un negocio, ¿no? Pero hay un problema. Y el problema, como decía Armando hace un momento, es cuando los pastores reciben un único ingreso de una iglesia local. ¿Bien? Entonces, lamentablemente, el apóstol Pablo va a llamar a algunos pastores asalariados, ¿no? Los va a mencionar así. ¿Ya? Suena fuerte, suena grueso, ¿no? Pero para algunos pastores es una necesidad. Si dejo la iglesia, si dejo esto de aquí, si dejo de crecer, no alcanza. Ya los hijos han crecido, hay que pagar la universidad, así que tenemos que crecer. Claro. Me dejo entender. Entonces, no creo que lo estén viendo en algunos casos como un negocio, sino básicamente como una necesidad. ¿Bien? Por eso particularmente, ¿no? He llegado al punto de creer que los pastores deberían ser, no deberían ser gente que solamente viva de la iglesia. ¿Bien? ¿Por qué razón? Va a llegar el momento en el que yo ya no tenga las mismas fuerzas para poder sostener a la iglesia. O sea, ya no tengo las mismas fuerzas, o de repente comienzo a ver que hay otros líderes más jóvenes que tienen nuevas ideas, que tienen nueva forma de hacer las cosas, a la que yo ya de pronto no me adapto, pero sé que con él puede crecer. Si yo no soy asalariado, voy a tener la capacidad de poder decirle, delegarlo. Toma, ahora asúmelo tú, ¿no? Pero si yo soy asalariado, porque no puedo dejarlo, porque si dejo esto, ¿de qué vivo? ¿De qué vivo? Entonces, lamentablemente, es una realidad. De hecho, hay mucha gente que estudia
básicamente para ser pastor porque piensa depender y vivir de lo que la iglesia les da. ¿Ya? Entonces, particularmente, no, al igual que Armando, yo no soy una persona salariada por la iglesia. ¿Bien? Y no significa que no les enseñemos a la iglesia a honrar. La iglesia tiene que honrar. Y eso es cierto. Y hay que enseñarles a honrar. ¿Bien? Pero yo dentro de mi corazón sé que si en algún momento cometo un error, fallo, comienzo a enseñar algo indebido, entonces siempre enseño esto a la iglesia. ¿Bien? Ustedes tienen toda la autoridad, toda la capacidad de poder decir, pastor, es necesario que se tome un tiempo. ¿Me dejo entender? Y para eso, justamente como decía Armando también hace un momento, las iglesias no deben ser islas. ¿Bien? Porque si bien es cierto, podemos ser una iglesia local, una iglesia pequeña, qué sé yo, hablando como organización, siempre es bueno estar relacionado con alguna entidad u organización de iglesias que también te puedan dar soporte, ¿no? Que también puedas contar. Porque es cierto lo que dice Armando, ¿no? Los pastores, muchos sufren de soledad. Yo, gracias a Dios, tengo una esposa que es psicóloga, además. Así que... Ya, naturalmente, sí. Ella te da consejería. Sí, la consulta. Sí, ¿no? Ella siempre dice que hizo su tesis conmigo. Sí, ¿no? Es muy real. Es muy real, ¿por qué? Porque cuando tú estás en un punto en el que tú eres el que da consejería, la gente no espera que tú te abras a ellos. Hace poco conversaba con un joven. Sí, pues, ¿no? es cierto. Y hablábamos, ¿no? Hablábamos bien y todo. Yo sé cuáles son los problemas que él tiene, obviamente me los dijo en ese momento. Conversábamos, le digo, mira, yo como pastor te puedo dar este consejo. Tú estás en la libertad de hacerlo o no hacerlo. Bien, no obstante, les doy un consejo de acuerdo a la palabra de Dios y a la experiencia que Dios nos ha dado. Y luego seguimos comiendo algo, ¿no? Y me dice, y pastor, ¿y cómo estás? Y le digo, yo bien, gracias a Dios, bien. Te voy a decir algo que aprendí en El Soldado Ryan, ¿no? De pronto, los soldados le preguntan a Tom Hanks, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Un soldado le pregunta, están conversando entre ellos y dicen, no sé por qué tenemos que venir este grupo de élite a rescatar a una persona. Me parece una tarea absurda, dicen ellos, ¿no? Y le dicen a Tom Hanks, que es el líder del grupo, le dicen, no recuerdo su grado, pero le dicen, señor, le dicen, ¿usted qué piensa? Y él dice, yo pienso que es una tarea muy importante y que debemos de cumplir la cabalidad. Y ellos, ya, pero dejando a un lado, eso es por su posición, pero dejando a un lado su posición, ¿usted qué piensa? Y él dice, pienso que es una tarea muy importante y que debemos de cumplir la cabalidad. Y le repiten, por tercera vez, le dicen, ya, pero imaginemos que usted no está en esa posición, que es como nosotros. Claro. ¿Ya? ¿Qué piensa? Pienso que es una tarea muy importante y que hay que cumplir la cabalidad. Y él le dice, o sea, no puede decirnos algo suyo, y le dice, mire, le voy a enseñar algo. Usted se queja conmigo, yo me quejo con otro. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, hago lo mismo. ¿Bien? O sea, yo no puedo descansar la carga o la preocupación que yo pueda tener en las personas. Tendría que descansar en alguien que está encima. Me dejo entender. Que está dando cobertura. Que me pueda dar un soporte, ¿no? Ahora, particularmente, siempre decimos esto, ¿no? Porque los pastores muchas veces se cargan con muchas cosas. Y la verdad es que, como siempre digo, yo no me cargo con los problemas de la gente, ¿no? O sea, escucho y créeme que he escuchado muchísimos casos muy duros, muy difíciles, de verdad que muy difíciles al punto de lo legal, ¿no? O sea, muy duros, de verdad, casos muy difíciles, casos de enfermedades terminales, de gente que de pronto todos sus planes se caen porque apareció una enfermedad que no esperaban tener y son casos duros, de verdad que da mucha tristeza muchos casos, pero no me cargo con ninguno de ellos, porque yo no los puedo solucionar para empezar, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es dar un consejo y trasladarlo en oración al Señor, ¿bien? Y eso no significa que no sea empático con su dolor, sí, lo soy, ¿no? O sea, lo soy consciente de eso y estoy con ellos en los momentos que necesitan, pero lo que no puedo hacer es llevarme ese dolor a casa,
No, o sea, es como, por ejemplo, las esposas cuando reclaman a los hombres que dicen, te traes el trabajo a casa, ¿no? Y están con la casa con los papeles y todo, y Sí. es igual. Pero emocionalmente, claro. Así es, Ujú. ¿no? Entonces, yo no me llevo el trabajo a casa. Hay un asunto importante en eso porque tiene que ver con las personas aptas para servir. Nosotros sabemos que en las iglesias los pastores tienen una valla que la Biblia menciona, ¿no? ¿Qué tipo de varón debe ser, ¿no? ¿Cuál es su valla? Pero muchas veces escogemos voluntarios en las iglesias por la necesidad de voluntarios, por el talento, por lo buena gente, y no necesariamente porque tengan una comunión con Dios clara. Yo mismo sé que empecé a servir en la iglesia cuando tenía 18 años, todavía no estando bien, ¿no? Y en ese tiempo de servicio yo aprendí, pero seguramente también perjudiqué. Entonces, ¿quién está realmente capacitado para servir en una iglesia emergente? Eh, para que no, para que no se sobrecargue el pastor, para que cuando empiece a formar una congregación o un grupo, eh, pueda contar con esos y puedan delegarse las funciones. Lo digo también porque desde el punto de vista pastoral ustedes pueden saber y habrán visto que a veces no hay nadie, o a veces como que es difícil decirle, porque, oye, ayúdame en esto, porque hay personas que piensan, yo lo estoy pagando a usted para hacerlo. No sé si les ha pasado. ¿Qué piensas tú, Armando? ¿Ha pasado? ¿Cómo lo ves? ¿Quién es óptimo, quién no? Rapidito nada más para responder la pregunta que hiciste antes, ¿dónde? Sí. Donde hayan discípulos, Ujú. porque la Biblia dice donde están dos o tres, o sea, puede haber una iglesia local en una ciudad, pero no se da abasto, o la forma como están haciendo las cosas no da abasto a las necesidades de la iglesia. ¿Qué tal si tenemos muchos jóvenes, ¿no?, que necesitan una iglesia como la de Alan? Entonces necesitamos que Alan plante una iglesia, por decirlo así, llegue a esa gente que ni yo ni otra persona podría. Entonces ese es el detalle, la necesidad, ¿no? Porque si de pronto es un pueblito de 20 personas y todos van a una iglesia, ¿ya para qué? O sea, ¿no? Entramos en una competencia. Y hay un ministerio en Estados Unidos donde asesora a las iglesias donde abrir. Y eso es genial y debería ser también en Perú. Y un pedacito nada más de lo que escuché, ellos normalmente aconsejan que lo planten cerca a un mall o a un supermercado. En este caso Walmart. En Estados Unidos buscan dónde un Walmart. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un estudio, un análisis de dónde van a abrir. Entonces, ¿ya para qué vas a estar haciendo un análisis cuando ellos ya lo han hecho? Entonces, trata de buscar abrir cerca a un mall o a un supermercado. Bueno, no tenemos Walmart acá en Perú. Apenas WOM. Pero ahora, con respecto al otro, ¿quién está preparado? Yo creo que nadie. O sea, nadie está preparado, sino más bien Dios nos llama a estar preparados. Por ejemplo, antes de esta reunión, yo no sabía lo que ahora ya sé. Gracias a Alan estoy conociendo algunas cosas de cómo él lo ve. Y todos los días somos aprendices, todos los días somos alumnos. Y la palabra de Dios usa para alumnos la palabra discípulos. Entonces somos discípulos. Cada día estamos aprendiendo. Entonces no es posible que yo pueda esperar de que alguien nuevo va a saberlo todo, porque nadie lo sabe todo, sino solo Dios. Entonces hay personas que tienen temor y dicen, no lo voy a llamar a él porque él es chibolito, entonces él no sabe. Entonces, ¿cuándo lo voy a llamar? ¿No? Entonces tengo que llamarlo ya y enseñar y darle también las posibilidades. A un bebé no le voy a dar carne, ¿no? Al bebé le tengo que dar su mamila, ¿no? Entonces, de la misma manera, o sea, si es nuevo en la fe, le tengo que dar una actividad para su nivel. Y poco a poco estamos formando escuelas. Ahora, entonces, tú dices que nadie está capacitado, quiere decir que cualquiera puede servir, debería servir, pero bajo cuidado. Exacto. Y en su nivel. Qué interesante, no, claro, como en está su diciendo, nivel. en Claro, su nivel. O sea, claro, por ejemplo, la Biblia muy claramente dice, un neófito no puede ser un anciano. Estoy usando la palabra anciano para traducirla del original, o líder. Entonces, ahí está el punto. O sea, ¿quién con todos sus cabales puestos, ¿no?, con todos sus sentidos claros, va a poner a un nuevo como líder? Y sí hay iglesias que lo han hecho. Y por eso están los errores y los problemas. La Biblia claramente enseña que debemos probar al siervo. Como en otro episodio, John decía que a veces ponen a una persona porque su papá es el que más
plata da, Claro. o le ponen porque es la hija del pastor tal, O porque es pintón. o porque es chévere, guapo, ¿no? Claro. Porque es carismático, es como que lo que vende, ¿no? Y no estamos considerando otra gente. Como el rey Saúl y el rey David. Claro. O sea, por el rey David no daba ni un sol. ¿Te das cuenta? Pero por el rey Saúl, wow, todo el mundo ahí. Sí. Pero al final, ¿quién tenía el corazón de parte del Señor? Entonces, aquí ya eso tampoco significa que a todos los guapos los vamos a tirar, ¿no? No sirve, no, sino que el punto aquí es realmente crear escuela, ¿no? O sea, a un jovencito, un adolescente, no lo voy a mandar a la selección de Perú a jugar, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, entonces tengo que formar escuela. Si yo no creo en una persona, entonces nadie va a creer en esa persona. Entonces yo tengo que ponerlo en su lugar, que comience, por ejemplo en fútbol, ¿no? Darle la pelota, pero también probarlo, para ver si da, ¿no? Porque si no da, ya bueno, a calentar banca, ¿no? Pero hay que chequear. Poco a poco, ¿no? Es como un proceso, ¿no? Exacto, porque, o sea, si yo lo mando de frente ¿no? A jugar un partido sin haber tenido la experiencia, sin haber tropezado, porque todos tropezamos, todos nos equivocamos. Alan de seguro debe tener muchos testimonios donde ha cometido errores, ¿no? Como ese pastor, ¿no? Que cometió más que un error, un horror, ¿no? Diciendo de que el Señor había puesto varios Adán y Evas. Varias Adán y Evas. Y hay otro que escuché que decía que el Señor había creado en distintos planetas, ¿no? Sí. Adanes y Evas. Y hay otros que están ya pensando en el multiverso. O sea, y ahí está el punto, es que mi base no es la palabra de Dios. Claro, o sea, si mi base no es la palabra de Dios y mi base no está bien construida, o sea, voy a tener problemas. Me gusta mucho lo que dices y yo lo mencionaba también porque en un momento del documental de Hillsong vi que una de las chicas criticaba que cuando ella quería servir con niños, le hicieron llenar un formulario para saber su background, su familia, de dónde viene, si tenía antecedentes penales, si había tenido problemas con el sexo, con las drogas. Y ella decía que por qué tenían que hacer eso. Y yo decía, obviamente, esa chica no está dando cuenta que si yo voy a poner a alguien a cuidar a mis hijos, no voy a poner a un ex violador, ¿no? Era lógico. Pero a veces la gente de fuera, o incluso los cristianos nuevos, no lo ven. ¿Cómo es, Alan, eso? A ver, bueno, muy, muy interesante también lo que decía Armando y que es cierto, ¿no? Nadie está preparado. Bien, esa es la pura verdad, ¿no? Nos vamos preparando por el camino, vamos creciendo por el camino, vamos aprendiendo, todos los días aprendemos, todos los días vamos conociendo un poco más, y justamente algo que le digo a la iglesia es, si alguien por ahí viene y me dice, pastor, pero yo no sé hacer nada, ¿ya? Y yo le digo precisamente, ese es el requisito, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para mí ese es el requisito? Porque cuando tú sabes hacer las cosas, las vas a hacer tú. Y no vas a dejar que Dios te use para hacerlas. Porque simplemente vas a hacerlo a tu manera, lo que tú crees, etc., ¿no? Y no vas a depender de Dios. No estoy diciendo con esto que si tú sabes hacer las cosas, entonces, o que simplemente tienes que orar para que Dios te diga qué hacer. No, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que ver estrategias, qué sé yo. Eso es cierto. Pero tu corazón, y nuevamente volvemos a lo mismo, tu corazón debe ser un corazón que siempre esté dependiendo de Dios. ¿Bien? O sea, para predicar cada domingo, yo no puedo sentarme o puedo decir, a ver, ¿qué voy a predicar este domingo? A ver qué las parábolas, pues, ¿no? Porque con parábolas tengo para unas 6 semanas. ¿Sí? O sea, no puedo pensar así, me dejo entender. O sea, tengo que pensar, tengo que orar, tengo que decirle, Señor, quiero que tú me digas qué cosa necesita tu iglesia. Y no es que Dios venga y de pronto me dice, y yo vi un pajarito volando y entonces dije esto. No. Bien, en la relación, en el hecho de estar buscando a Dios, entonces voy encontrando una palabra que digo, esto es algo que la iglesia tiene que saber. Esto es algo que la iglesia tiene que oír, ¿no? Entonces ya vamos preparando, ¿no? Entonces de la misma forma hacemos con los voluntarios. Como te decía al comienzo, ¿no? Dios nos llamó a nosotros, ¿a qué cosa? A empoderar a la gente. ¿No? Entonces, desde que entran, desde que llegan, desde que vienen, ya los estamos empoderando. Desde que tú le das una responsabilidad, por pequeña que sea, ya los estás empoderando. Ya le estás diciendo, tú eres una pieza importante dentro de la edificación que es el cuerpo de Cristo. Que eso lo dice la Biblia. No, o sea, ya le estás diciendo eso. Esta persona no solamente lo aprende por lo que tú le acabas de decir, sino también porque lo está haciendo.
¿Se van a equivocar en el camino? Por supuesto que se van a equivocar en el camino. ¿Debemos de tener áreas de cuidado? Por supuesto que debemos de tener áreas de cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que comentabas de los niños hace un momento, eso es indispensable, ¿no? O sea, el tema del trabajo con niños es indispensable, ¿no? O sea, ahí sí necesitamos tener un determinado tipo de cuidado. No soy muy, no soy muy partidario de las evaluaciones donde te entrega un formulario y lo llenas, porque son un poco fríos, ¿no? O sea, prefiero siempre las entrevistas, ¿no? O sea, prefiero siempre sentarme con la persona, conocerla un poco, y es en esa entrevista, en esa conversación que vas conociendo un poco, en la que te das dando cuenta de si encaja o no encaja para determinado papel, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo soy músico, tú sabes, ¿no? O sea, yo soy músico, canto, y es curioso que cuando tú haces el llamado para que la gente que quiere aprender, no solamente quiere tocar o cantar, que se una, ¿no? O sea, únanse. Y la verdad es que todos creen que saben cantar. Y cuando tú los escuchas dices, no, no has probado, no has probado con niños. No, otra cosa. No. El punto es así. Yo creo que sí pueden aprender, pero van a necesitar más tiempo, les va a costar más. Bien, o sea, hay áreas determinadas donde se pueden aprender, pero el proceso va a ser un poco más largo. Bien, si tú quieres entrar a servir directamente, puedes encajar en algún otro, en alguna otra área. Dios, dice la palabra de Dios, que el Señor nos ha dado dones y talentos a cada uno. ¿Ya? ¿Para qué? Para el beneficio de la misma iglesia, ¿ya? Para la construcción de la iglesia. ¿Ok? Así que todos tienen un don y todos ya tienen un talento. Simplemente hay que descubrir esa habilidad, hay que descubrir ese don y hay que ir colocándolo en el lugar que corresponde, ¿no? Hay que ir ayudándolo a encaminarse. Algunos tienen muchas habilidades. O sea, hay gente, si te vas a dar cuenta, hay gente pulpo siempre. Las iglesias pequeñas siempre tienen un pulpo, sí, ¿no? Alguien que hace de todo. ¿Bien? O sea, y yo prefiero que se desligue de las tareas que otros pueden hacer. No, o sea, hay tareas muy básicas que otros las pueden hacer porque por lo general la gente pulpo solo tienen don de servicio. Entonces por eso es que hacen de todo, ¿no? Entonces siempre hay que estar involucrando gente al margen de cómo venga. O sea, yo creo, por ejemplo, esta frase que la comentaba Armando hace un momento, esa frase de ven tal como estás, es real, es cierta. El problema es si te quedas tal como estás. Claro, si no cambias. Claro, o sea, ven tal como estás, pero de ahí a que te quedes tal como estás, eso es un problema. O sea, ¿no? Ven como estás. ¿Por qué? Porque aquí es donde vas a comenzar a ser transformado, como leíamos en Romanos capítulo 12. ¿Verdad? O sea, el Señor te transforma, ¿verdad? Entonces, aquí es donde va a pasar eso, ¿verdad? Y eso va a pasar en todo el proceso. Bien, aquí hay un pasaje, yo no veo muy bien. Vence con el bien el mal. Sí, busca al Señor. ¿No? Ya, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vencer lo malo dentro de ti? Haciendo el bien. ¿Me explico? O sea, el pasaje es concreto. Es concretísimo, no hay mucho que interpretar ahí. ¿Te das cuenta? O sea, mientras tú tienes demasiado tiempo, vas a vivir pensando malos pensamientos, todas las cosas de sufrimiento, todo lo que se te viene a la mente que pueden ser heridas. Pero si tú le das a la gente una actividad en la que se comience a ocupar, va a comenzar a llenarse. El mal va perdiendo fuerza conforme el bien se va acentuando. Interesante. ¿No? Entonces, en todo, para los voluntarios, los que llegan por primera vez, qué sé yo, a todos les damos la oportunidad de servir. Todos tienen la oportunidad. Pero eso sí, aquellos que van a estar enseñando, sí necesitan, obviamente, tener un conocimiento determinado de la Biblia y un buen manejo de la Biblia, como decía hace un momento, ¿no? O sea, sí, en cuestión de principios, teología, en cuestión de teología, sea cual fuera esta, ¿no? Entonces, aquellos que enseñan sí deben de tener, definitivamente, deben de tener un conocimiento, ¿no? Cierto conocimiento. Bien, quiero terminar con esta última pregunta para cerrar el tema. Empezar contigo, Armando.
que es, ¿qué debería la iglesia en Perú, la iglesia local, aprender o desaprender de las iglesias, mega iglesias del extranjero? Debemos aprender el evangelio holístico. ¿Qué significa eso? Que debemos enfocarnos en las otras necesidades de las personas. Solamente enfocarnos en una área no es posible, sino también en las necesidades del alma, del cuerpo. Por ejemplo, ¿por qué no tener partidos de fútbol, ¿no? Salir con los hombres a que jueguen, porque es la manera como desfogan su estrés. Entonces, todas las formas habidas y por haber que permita que la iglesia viva como una familia. Regresar al escrito está, regresar a la iglesia no testamentaria. Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita, que la iglesia está entendiendo, ¿no? Eso es lo que debemos aprender. ¿Qué debemos desaprender? Cerrarnos. No debemos vivir enlatados. No somos atunes. Tenemos que salir de eso y enfocarnos en la gente que está afuera, que no vamos a llegar de pronto. Antes de esta reunión, Alan decía, él estaba diciendo, ¡hey, vengan a Jesús, vengan a Jesús! Y justo una persona nos visitó en la iglesia y como que empujaba que nuestra iglesia tenga ese estilo. Y él no calzaba, pues. Entonces, no porque yo lo diga, sino simplemente porque no era como la iglesia hace las cosas. Nosotros, por ejemplo, salimos a jugar fútbol. Y ahí, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está el otro? ¿No? Entonces, comemos, tenemos reuniones. Entonces, diferente al que él es, ¿no? Con su micrófono y diciendo, venga Jesús, que está muy bien, pero no siempre se aplica a todos los grupos. Entonces, no cerrarse en esa idea de que tiene que ser de tal manera, sino de que hay muchas formas, ¿no? Entonces, esas serían las cosas para aprender y desaprender. Perfecto, conciso. Alan, sigamos el ejemplo. Bueno, la palabra de Dios dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y creo que siempre tenemos iglesias referentes. Entonces, todo aquello que pueda ayudar, corroborar, colaborar, fortalecer la iglesia local, sea cual sea, ¿bien? Es bueno imitar, ¿no? O sea, si veo que tal o cual cosa está funcionando por allá y te parece que es bueno, aplicable a lo que tú estás haciendo, como que tienes como visión, entonces apréndelo, ¿no? O sea, recíbelo, ¿no? O sea, no todo es aplicable para todos los lugares, porque como decíamos, cada iglesia tiene una forma y no a todos les gusta, ¿no? O sea, el hecho de que hayan luces, todo está oscuro y hay luces, a algunos no les gusta, entonces, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, examina todo y retén lo bueno, pero no me refiero a lo que es bueno y que lo demás esté malo, no, simplemente a lo que es bueno y se adapta al contexto, a lo que tú tienes como visión de iglesia. ¿Y qué deberíamos desaprender? Yo pienso que debemos desaprender un poco a ser la iglesia tradicional, ¿bien? Es decir, a que seamos, a que cuando la gente llegue, se note que nosotros somos una iglesia y hablamos como iglesia y nos movemos como iglesia y hacemos todo como iglesia, ¿no? Entonces, si alguien que está afuera llega, de pronto se encuentra con un nombre como diácono, por ejemplo. La gente llega y dice, ¿qué es un diácono? ¿No? Llega y encuentra ¿qué es la escuela de discipulado? ¿Qué cosa es eso? Llega y encuentra, ¿qué es la célula? ¿No? O sea, que nuestro lenguaje, ¿bien?, sea un lenguaje que la gente pueda entender. Que la gente que llega por primera vez no tenga que estar tratando de interpretar o que pasen 4 semanas, 5 semanas que lleve un curso para que recién pueda entender la jerga cristiana, ¿no? Sino que nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser sea normal, sea natural, ¿no? O sea, creo que nosotros debemos de ser las personas más normales del mundo y no lo somos, ¿no? O sea, la Biblia dice que los niños se pegaban a Jesús, o sea, veían a Jesús y querían estar con él, por eso es que los discípulos dijeron, un ratito, ¿no? O sea, no se acerquen los niños. Jesús era súper empático, le caía bien a todos. O sea, a mí los niños no se me quieren acercar, o sea, no es que los niños vengan detrás de mí, no, ¿por qué? Pero
A Jesús sí, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es lo que hay que desaprender. Desaprender a ser una iglesia tradicional para poder ser más empáticos con la gente a quien estamos dirigidos. Estamos dirigidos al mundo. Bien, o sea, estamos dirigidos a ellos. Entonces, creo que eso sería lo que la iglesia... No sé si tendría que desaprender, pero que sí sería bueno desaprender un poco, ¿no? Las tradiciones tal como las llevamos hasta ahora. Interesante, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Vamos cerrando este episodio solo recapitulando en el hecho de que es muy importante la extensión del reino de la iglesia, pero con intenciones claras, intenciones correctas, y esa rectitud depende en mucho del contexto en el que estamos. Así que analizar el corazón, ¿no? Estar consciente de que cada uno es diferente, de que la iglesia son personas y no son locales. Muchas gracias por su participación a ambos, por estar acá. Chao, hasta la próxima.